buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de 14 toneladas con Juliana Cabrera, Gabriel Solano, yo soy Pablo Giachelo. ¿Cómo andamos? Uy, estudio nuevo. Estudio nuevo. Sí, impresionante. Queremos felicitar especialmente al equipo de los compañeros de prensa obrera que han trabajado muy duro. Sí, hay que decirle. Tamara parece que trabajó el fin de semana. Sí. Tamara, impresionante. Parece que Mención especial. La primera vez en 40 años. Sí. No sé si la audiencia lo llega a ver, pero acá es como que hay un despliegue importante. Tenemos cada uno una camarita. Sí. Esperemos que se vea mejor para... Sí. ¿Qué dicen ahí? Hacen gestos. Todo muy bien. Se puede saludar allá y ahí se ve todo el despliegue. Tamara pidió ser saludada porque es una persona honesta. Gracias. Claro. Y esto solo se pudo lograr. Trabajo y lo devolvió. Gracias obviamente a los que laburaron y a las suscripciones. Obvio. Sí, obvio. Que esto se pueda mantener depende de... Que progresan, no diríamos a pasos agigantados, pero progresa y necesitamos que progrese más para seguir creciendo, desarrollándonos, defendiendo este espacio independiente de la clase obrera, combativo. Sí, así que suscríbanse, no sean tacaños. Acá está la inversión. Sí. Así que bueno. Estamos rindiendo cuentas. Bueno, escúchame, ¿qué semana hemos tenido? ¿Y qué semana se viene? ¿No? Movidita. Repasemos un poquito la mano. Lo que se viene grosso, acá en Argentina, es el 24 de marzo. 24 de marzo, falta una semanita. Una semanita, va a ser una marcha multitudinaria, eso no hay dudas. También hay que pelear para que sea una marcha, al menos de nuestro punto de vista, independiente. Y bueno, concurre mucha gente a la plaza, de diferentes fuerzas políticas, tendencias, eso se sabe. Y el pueblo va a la plaza y nosotros queremos que nuestra posición también se escuche, como se ha escuchado en todo este tiempo, ¿no? Una posición que es de denuncia, obviamente, de Milei, de denuncia de la dictadura, pero también de denuncia de todo un régimen que va más allá de Milei, que es el que le está llevando adelante una colaboración en el Congreso, los gobernadores, la burocracia de la CGT, todo eso, también nosotros lo vamos a decir en la plaza. Así que, obviamente, convocamos a quienes piensen de ese modo, en primer lugar, a acompañar a la columna del Partido Obrero, que vengan con nosotros, y después también que se lea en todas las organizaciones que están a favor un documento común que podamos presentar en la plaza, ¿no? Totalmente. Hay un dato que creo que hay que tomarlo, entiendo yo la masividad que va a tener este 24. Todos los 24 de marzo en Argentina son muy masivos, son muy destacados, pero por lo menos a mí me llamó la atención la masividad de la marcha del 8. Sí, fue impresionante. Fue muy masiva. Y bueno, en los días previos uno va sondeando, ¿no? Hasta dónde se va hablando, cómo se va instalando en los distintos lugares. Bueno, vos habías hecho un informe bastante detallado, pero no venía con la boya del ruido que uno va diciendo, bueno, acá está por pasar algo porque hay mucho ruido. Eso no pasó y sin embargo la movilización fue extraordinaria. Fue multitudinaria. Y es así como vos decís, porque de hecho no es que veníamos de un auge del movimiento de lucha de las mujeres y diversidades. Tuvimos una marcha en febrero que fue importante, pero no tuvo la envergadura que tuvo el año anterior en el aniversario de los dichos nefastos de Milei en Davos. Y sin embargo, esta movilización que fue el lunes 9 de marzo sorprendió a todo el mundo porque aparecieron cualquier cantidad de gente, activismo en las calles, todo un sector de la juventud muy destacado en su movilización. Y bueno, una marcha que finalmente tuvo una envergadura importantísima y que, digamos, fue encabezada por las principales luchas del momento. Quienes no estaban en la cabecera quizá no lo podían ver, pero teníamos a la Comisión de Mujeres del SUTNA y se cantaba sistemáticamente que FATE no se cierra. Las compañeras del Hospital Garrahan, que también están dando una pelea muy importante contra la persecución. Así que fue una movilización realmente impresionante y yo considero lo mismo, augura que, bueno, reservas de lucha hay, bronca contra el gobierno hay y que probablemente eso se replique y se multiplique el 24 de marzo a 50 años del golpe genocida. Sí, aparte da la impresión de que esta marcha en particular viene en un momento en el cual el gobierno está cayendo, está retrocediendo en todos los planos y las encuestas lo marcan, pero hay un problema social más grave que incluso en octubre pasado, porque hay una inflación que crece, el crecimiento del desempleo, y todo eso empieza a golpear al gobierno, está erosionando al gobierno, después también de la denuncia de corrupción. Así que pienso que una marcha masiva el 24 de marzo, en este contexto, puede ser un golpe adicional a un gobierno que viene golpeado, pero puede haber crisis por arriba, pero el tema es que por abajo aparezca... Los laburantes. Claro, los trabajadores, la juventud, toda una gran expresión callejera, así que hay que pelear por eso. Bueno, ayer y aparte, voy a decir algo más, es importante que este 24, la movilización,
tome la bandera de la defensa de las libertades democráticas hoy, en la actualidad, en nuestro país, contra la represión de ayer y de hoy, y esta idea de que se pueda leer un documento independiente. Es decir, nada peor que tratar de colocarle una mordaza a los sectores que denuncian la situación represiva y la situación de crisis bajo estos 50 años de democracia y las medidas de los distintos gobiernos contra el pueblo trabajador, justo un 24 de marzo querer silenciar una voz. Y aparte, digamos que venimos de unos días muy sacudidos en materia de represión policial, incluso con hechos muy graves. Por ejemplo, este fin de semana se conoció el asesinato de un docente de La Matanza, de la provincia de Buenos Aires, Cristian Pereira, que, como la mayoría de la docencia en todo el país, no llega a fin de mes y por lo tanto salía a trabajar con el Didi, y fue asesinado por un policía, Alejandro Vizgarra Riveros, que es un agente de la policía bonaerense, del Autoy, que le quiso robar el auto y para ello le efectuó 3 disparos y lo mató. Luego apareció el auto en Ciudad Evita, muy cerquita de la comisaría donde este tipo, el asesino, el policía asesino, se desempeña, y la familia está denunciando todo un operativo muy grave de encubrimiento porque los peritajes lo está haciendo la misma policía. Y bueno, el hecho es muy grave y se suma a otros episodios parecidos que tuvimos también en estos últimos días por parte de agentes de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, sí, acá lo estaba buscando, ¿no? Fue asesinado Juan Cruz Leal en Ituzaingó por parte, que es provincia de Buenos Aires, pero por parte de un policía de la ciudad de Buenos Aires, que se llama Lucas Adrián Gómez, que integra la División de Servicios Especial de la Autopista de la Policía de la Ciudad. Es decir que, bueno, está la proliferación de los casos de gatillo fácil como política de Estado, ¿no? La doctrina Chocobar. Aparte suele pasar que todos los casos de gatillo fácil, no todos, pero la mayoría, son policías que no están prestando tareas en ese momento. Claro. Eso es muy clásico. Y bueno, este es el caso también. Este es un caso, y el otro, bueno, otro estaba robando ya, estaba trabajando de chorro. Pero el hecho de que los policías lleven el armamento encima cuando no están trabajando de policía, es uno de los principales motivos de gatillo fácil. Yo me acuerdo, lo discutí mucho en la legislatura y denuncié esa situación, que la policía no tiene por qué estar armada luego de su trabajo. Cuando no está cumpliendo funciones. Cuando no cumple su función. Y es un aspecto, entonces, los que defienden eso, que sí esté armada, lo hacen con el siguiente argumento. Bueno, un policía detiene un ladrón, si él no está armado, después queda indefenso. Pero nunca hemos visto que los ladrones vayan a vengarse de policía que los detuvo. Eso no hay evidencia alguna de que eso sea así. Entonces es importante denunciar esa situación, es un reclamo de muchas organizaciones que han denunciado el gatillo fácil, han estudiado el tema y creo que es correcto. Entonces, creo que un tema va a ser, bueno, obviamente el tema contra el negacionismo, contra la impunidad, que circulan, ¿no? las versiones de que el gobierno querría indultar a los genocidas. Bueno, toda esa denuncia del papel del gobierno, del negacionismo, etcétera, va a jugar un papel importante. Va a jugar otro papel importante la lucha de FATE. Obvio. Que para nosotros es fundamental, porque en gran medida este malestar que se vio el 8 y la gran movilización, etcétera, es también el gran respaldo popular que está teniendo esta enorme gesta. Ayer estuve una peña hermosa ahí en las puertas de la fábrica. Bueno, todo el tiempo hay actividades, a la noche hubo box, estuvo el Ronnie Castro, otra gente también ahí. Bueno, permanentemente hay actividades ahí en la puerta de la fábrica. Por ende, bueno, la lucha de FATE por el triunfo, la permanencia, que siga abierta FATE, la defensa de los puestos de trabajo es fundamental. Y bueno, y el otro tercer punto que tiene mucha importancia para este 24 de marzo es el que vamos a ver hoy, más en detalle, en profundidad, que es la guerra. La lucha contra la guerra. Primero decir que mañana tenemos una acción, mañana martes en la Cancillería, vamos a una acción del Frente de Izquierda, bueno, denunciando la agresión imperialista de Estados Unidos, de Israel. Y el alineamiento de Milei. Y el alineamiento de Milei. Por eso vamos a la Cancillería. Milei dijo, vamos ganando. Sí, se hace parte de la Argentina de una guerra una guerra que no participa Argentina. De opresión, sí. Entonces, Milei nos mete una guerra en el bando opresor, no en el bando de los oprimidos. Claro. Porque si mañana Milei dijera, vamos a mandar ayuda a Irán, nosotros apoyaríamos una ayuda a Irán. Lógico. Nosotros estamos por es otra cosa, el triunfo de Irán en esta guerra.
por supuesto. Eso hay que hablar sin El pelos en punto la de lengua. partida. O sea, hay que derrotar al imperialismo y su política criminal en Irán y en Medio Oriente. Sí. Bueno, ahora vamos a discutir ese Ahora tema. vamos a discutir ese Sí. tema a fondo. Así que bueno, tenemos... Ya que estamos con sí. el 24, permítanme anunciar otro chivo, pero tenemos una charla muy importante. Convocamos a toda la audiencia, sobre todo acá la de la ciudad de Buenos Aires, a 50 años del golpe, este jueves a las 18:30 horas a la Facultad de Derecho. Bueno, va a participar Gabriel, va a estar nuestra compañera abogada Rayu, que es de Apel y participó como abogada en diversas causas de juicios de lesa humanidad. Y va a estar Carlos Loza, que es sobreviviente de la ESMA, integrante del Archivo Popular por la Memoria, e Iñaki Anitua, que es abogado, sociólogo, docente e investigador del CONICET, especialista en Derecho Penal y Criminología. Así Bueno. que un debate interesantísimo para que se acerquen todos. Hay que ir. Así que bueno, tenemos... Y bueno, y luego vamos a ver un poquito del caso, el escándalo del caso Libra que... el Sí, gobierno- la corruptela volvió a tomar primera plana, Sí, porque sí, entre sí. Adorni y todos los chanchullos y La ahora criptoestafa, la criptoestafa. estamos full. Bueno, ahora sí, sin más, vamos al clásico editorial de Gabriel Solano. Bueno, hoy se cumple el día 17 de la guerra. Fue un 28 de febrero, una decisión de Trump y de Netanyahu, dos verdaderos criminales, la lacra de la humanidad, decidió un ataque a Irán pisoteando todo tipo de organizaciones internacionales, el derecho internacional. Y esa guerra hoy llega el día 17. El propio Trump había dicho al momento de comenzar la guerra que esto iba a ser un paseo, que iba a ser una guerra corta, y que confiaba en que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas del sionismo puedan rápidamente terminar con la resistencia iraní. Estamos viendo, sin embargo, que este día de Trump y de Netanyahu no era cierta, y hoy tenemos una guerra creciente que está afectando muy fuertemente la economía mundial. Piensen nada más que desde que comenzó la guerra a la fecha, estos 17 días, el petróleo aumentó entre un 40 y un 50%. Esto está generando un terremoto en toda la economía mundial. Como consecuencia de la guerra, y esto es sabido, una de las medidas que tomó defensivas el régimen iraní es cerrar el estrecho de Hormuz, por donde pasa una buena parte del comercio internacional del petróleo y también de otro tipo de productos que hacen incluso a los negocios agrícolas. Y eso ha llevado a que sea la mayor caída en el comercio internacional de las últimas décadas. Y este golpe, insisto, ha llevado a un gran debate que ya existía dentro de los Estados Unidos sobre si Trump hizo bien o no en comenzar este ataque y en cómo terminarlo. Porque no hay una hoja de ruta clara del gobierno norteamericano de en qué momento ponerle fin a la guerra. Como decía recién, el impacto económico de la guerra es enorme. Y hay un debate que nosotros tenemos que fijar posición sobre si Irán hace bien o hace mal en atacar a los barcos que circulan en el estrecho de Hormuz para cerrarlo definitivamente mientras continúe la agresión imperialista y sionista, y si Irán actúa correctamente cuando utiliza su capacidad misilística o sus drones para atacar las embajadas norteamericanas en la región o para atacar las bases militares de los países del Golfo que sean utilizadas por Estados Unidos para atacar a Irán, o incluso otro tipo de cuestiones económicas de estos países, como por ejemplo la industria petrolera de Arabia Saudita o de los Emiratos. Y nosotros pensamos que Irán tiene derecho a llevar adelante este tipo de medidas defensivas, porque una guerra no es solamente la guerra contra las Fuerzas Armadas de los estados que lo agreden. También es una guerra económica, en tanto que hay intereses económicos muy precisos que lleva adelante Estados Unidos para intentar golpear no solamente a Irán, sino a los países que comercian con Irán, y en primer lugar, el país que más comercia con Irán petróleo es China. Por lo tanto, Irán tiene derecho, y nosotros defendemos el derecho de Irán a llevar adelante unas medidas defensivas que incluyan el ataque a bases militares de Estados Unidos en la región, a las embajadas de Estados Unidos en la región y a las inversiones económicas de Estados Unidos en la región. Esto es un punto para nosotros muy importante, porque el Partido Obrero, que es fuertemente opuesto al régimen de los ayatolás, si ustedes ven prensa obrera de los meses previos, van a encontrar varios artículos denunciando la represión que llevaba adelante los ayatolás contra el pueblo iraní, y nosotros estábamos del lado del pueblo iraní contra los ayatolás. Pero comenzada la guerra, la cuestión fundamental para los pueblos del mundo es la derrota del imperialismo y del sionismo.
Entonces, para nosotros, en este momento determinado, el problema central es movilizarse por la derrota del imperialismo. Esto es un debate muy general. Por ejemplo, recién teníamos un debate dentro del Frente de Izquierda para el acto que comentábamos va a realizarse mañana frente a la Cancillería Argentina, y había posiciones diversas. Algunos querían poner dentro del cuerpo principal de las consignas una consigna directa contra el régimen iraní. Y nosotros no estamos de acuerdo, y por lo tanto, como tiene que consensuarse una serie de consignas, eso no va a figurar. ¿Y por qué no estamos de acuerdo? ¿Porque somos defensores del régimen iraní? No. Pero en este momento, donde el imperialismo coloca el foco en una agresión militar para voltear al régimen, la clave de todos los pueblos del mundo es defender a Irán, defender su derecho a resistir, su derecho también a atacar a los países que han agredido a Irán. Entonces, el punto pasa a ser el punto fundamental. El punto fundamental. Ahora esto está viendo una crisis política internacional, porque la guerra se ha internacionalizado, mostrando que no se trata de un conflicto local o de un conflicto particular contra un determinado gobierno, sino que tiene implicancias internacionales. Hace solamente unos meses atrás, cuando el gobierno trumpista colocó aranceles a todas las economías del mundo, y especialmente para golpear a China, China respondió diciendo que en ese caso no iba a exportar lo que tiene como riqueza de estas tierras raras a Estados Unidos. Y se produjo una situación de un gran cimbronazo, porque esto paralizaba una parte importante del aparato productivo norteamericano. Y Trump tuvo que retroceder, tuvo que recular. Ahora Trump quiere devolverle ese ataque de China diciendo: me quedo con un país que le exporta más del 10% del petróleo que consume China. Venía Trump también de un golpe en Venezuela. Es decir, que hay una pelea internacional por el acaparamiento de la energía y en particular del petróleo y del gas. Entonces es una guerra que tiene un componente económico muy claro, en el cual no solamente se pretende afectar a Irán, sino a los países que comercian con Irán. E insisto, el principal país que comercia con Irán es China en todo esto. Y Estados Unidos va por eso. Va justamente por quedarse con ese petróleo y condicionar a los rivales internacionales, monopolizando la fuente de energía que existe. Pero sin embargo, para Estados Unidos la guerra está siendo muy, muy costosa. No solo en términos económicos, sino por las implicancias que trae en la economía internacional y en particular dentro de los Estados Unidos. Por ejemplo, el aumento del precio del petróleo ha acelerado la inflación internacional. Esto ya es algo que lo admiten todos. No hay controversias al respecto. Se puede discutir cuál va a ser ese impacto y cuál va a ser la duración de ese impacto, que todavía no se la puede medir exactamente, porque eso depende de cuánto dure la propia guerra. Pero incluso si la guerra terminase en las próximas semanas, en general los analistas entienden que el impacto económico va a durar mucho tiempo más. Y este problema de la inflación internacional está golpeando la actividad. En Estados Unidos se vuelve a calcular hacia la baja la actividad, y también en Europa. Y plantea un problema financiero, porque venía Trump de lograr que en las próximas semanas se aparte el actual titular de la Reserva Federal, lo que venía a ser el Banco Central Norteamericano, y colocaba una persona más afín a Trump, y Trump venía presionando por una baja de la tasa de interés, pero el crecimiento de la inflación internacional hace dudar que se lleve adelante esa baja de la tasa de interés en momentos en los cuales Estados Unidos está teniendo una pérdida de empleo. Y Trump, que va a elecciones en el mes de noviembre, tiene el problema que hay una destrucción de puestos de trabajo, una inflación que crece, y él piensa que si no baja la tasa de interés, esto se va a agravar. Y si se agrava, Trump pierde las elecciones de noviembre. Y un presidente que actúa violando el derecho internacional e incluso el derecho de su propio país, porque la guerra contra Irán no fue votada en el Congreso, no fue votada por ninguna de las cámaras del Congreso norteamericano, si pierde las elecciones de noviembre, plantea una crisis política inminente dentro de los Estados Unidos. Entonces, ese problema es un problema muy importante. Y hay muchísimos debates sobre si la Reserva Federal va o no a bajar la tasa de interés. Y las respuestas que existen a ese debate, ninguna son satisfactorias. Son dos salidas problemáticas. Si lo hace, si baja la tasa de interés, se prevé un aumento mayor de la inflación. Y si no lo hace, no está claro que la inflación no siga subiendo, pero además se va a acelerar la destrucción de empleo. Entonces está ese debate planteado dentro de los propios Estados Unidos. Trump tiene un problema militar, y esto es un tema importante, porque él dijo de entrada que el estrecho de Hormuz lo iba a poder abrir la Armada norteamericana, y que no tenía problema para poder concretarlo, porque en los primeros días de la guerra, la aviación
estadounidense y la aviación de Israel había terminado con la capacidad operativa de la armada iraní. Pero sin embargo no ha logrado abrir el estrecho de Hormuz. Y no lo ha logrado, y ahora está pidiéndole a la OTAN, es decir, a los países de Europa, y le está pidiendo a China que manden ellos fuerzas armadas para abrir el estrecho de Hormuz. Con el argumento de que como el petróleo de Irán va principalmente a China, que sea China la que ponga los barcos para abrir. Pero China no tiene ninguna necesidad de hacerlo porque como Irán es quien maneja el estrecho de Hormuz, deja pasar las exportaciones a China y no deja pasar a otros países. Entonces aparece ahora, como propagación de la crisis y de la guerra, la posibilidad de que se caiga en las próximas semanas la reunión entre Trump y Xi Jinping. Porque Trump está reclamando que la comunidad internacional le vaya a salvar las papas en Irán. Después de amenazar con ocupar Groenlandia, de amenazar a Europa, ahora le pide a Europa que vaya a salvarlo. E Irán, que tiene una capacidad militar muy, muy inferior a la que tiene Estados Unidos y a la que tiene Israel, sin embargo, puede manejar el estrecho de Hormuz apelando a mecanismos mucho más económicos de la guerra, utilizando minas, utilizando misiles de corto alcance con lanchas, es decir, que lo puede hacer sin tantos problemas de tipo militar. Entonces aparece ahora, lo que sería un salto en la guerra, si frente a esta situación Estados Unidos decide invadir territorialmente Irán. Porque eso implicaría un salto en los muertos de las tropas norteamericanas, algo que Estados Unidos quiere evitar, e implicaría meterse en una situación de guerra en la cual sabemos ya que Estados Unidos se tuvo que ir a Afganistán, donde mandó tropas y se fue derrotado. En Irak no terminó bien la ocupación, porque hoy en Irak la influencia es mayor de Irán que de Estados Unidos. Por lo tanto, una ocupación terrestre de Irán, o una de sus partes, por ejemplo de la costa, es un salto difícil para llevar adelante. Entonces vemos al imperialismo, que insisto, tiene una capacidad militar muy, pero muy superior a lo que tiene el Estado iraní, pero que sin embargo no puede concretar los objetivos de esta guerra. Entonces no son claros esos objetivos. Por ejemplo, Trump dijo, en un momento, ya ganamos. Si ya ganamos y queda el régimen iraní, entonces el objetivo no es la voltear al régimen. Porque si ya ganamos y se van, sigue el régimen iraní. Ahora dice, no, ya ganamos, pero nos quedamos un poco más. Y para abrir el estrecho de Hormuz tiene que hacer Europa, pero tiene que hacer China. Entonces la hoja de ruta de esta guerra no está clara por parte del imperialismo. Y por parte de Israel, lo que está llevando adelante es realmente una masacre. Hoy salió por todos los diarios que Israel no deja volver a la población libanesa del sur a sus casas. Y hay 800.000 refugiados en el Líbano. Es una situación gravísima la que está pasando en el Líbano. Israel lo lleva adelante de manera permanente. No cesan los asesinatos tanto en Gaza como en Cisjordania. Hoy leía un artículo en El País de una situación brutal en Cisjordania, donde una familia palestina venía y las fuerzas de seguridad sionistas asesinan a toda la familia y dejan solamente con vida a un chico, que cuando es sacado del auto es golpeado por las fuerzas sionistas. Es una situación absolutamente inexplicable, como si alguien circula por la calle de su ciudad y es asesinado toda su familia por las fuerzas sionistas. Y esto pasa de manera permanente en Cisjordania. Es decir, que el sionismo lleva adelante una política de limpieza étnica, de un gran Israel, de una extensión territorial. Esto es su orientación. Y acá tenemos que nosotros defender a Irán y defender su resistencia. Por eso, en este momento, la clave de los pueblos del mundo es enfrentar al imperialismo norteamericano, enfrentar al sionismo y defender a Irán y su derecho a resistir a la agresión imperialista. El factor económico, que es clave en esta guerra, hay que tener en cuenta que afecta de distintas maneras a las clases sociales del mundo. Por ejemplo, hay sectores petroleros que están ganando muchísimo dinero con el aumento del precio del petróleo. Hay empresas norteamericanas que prevén beneficios extraordinarios por el aumento del precio del petróleo. Sin embargo, la clase obrera impacta de otro modo. Porque cuando se analiza esta inflación creciente, muchos dicen que a diferencia de lo que ocurrió con la pandemia, que hubo un cierre de las economías y eso incrementó la inflación porque había un problema de oferta, en tanto caía la producción, y había un problema de emisión monetaria para solventar gasto del Estado. En esta oportunidad los trabajadores se enfrentan a un aumento de inflación con un mercado laboral deprimido. Y esto pasa tanto en Estados Unidos como en Europa. ¿Qué significa esto? Que la inflación internacional la pagan sobre todo los trabajadores.
Bueno, el pueblo argentino lo sabe perfectamente. O en Argentina esta inflación no la pagan especialmente los trabajadores. Igual que en Argentina pasa lo mismo en Estados Unidos, en Europa, en todos los países, con sus particularidades. Entonces el problema que estamos viendo ahora es que la guerra, que siempre fue definida como la continuidad de la política por otros medios, y la política es también economía concentrada, es decir, es la expresión de los intereses económicos de las clases sociales en el plano de la lucha política, tenemos que esa situación ahora tiende a agravarse. Y no sabemos si va a durar semanas o va a durar meses, pero la izquierda y los pueblos del mundo tienen que apoyar a Irán. Y ese tiene que ser nuestro planteo fundamental. Entonces, vamos a ir el 24 de marzo también con la defensa de abajo la guerra, abajo el imperialismo, fuera el sionismo, la defensa de los pueblos de Palestina y la necesidad de defender a Irán y el triunfo en su guerra. Si nosotros no hacemos eso, estaríamos adoptando una posición neutralista frente a las naciones opresoras que oprimen a uno de los pueblos del mundo. Muy bien. Bueno, hay algunas cuestiones, ¿no?, que aparecieron también como noticia esta semana, que con esta tentativa de bajar los precios o contener los precios del petróleo, la Agencia Internacional de la Energía estaría liberando 400 millones de barriles de 32 países diferentes, que empezarían por los países del Golfo Pérsico, pero que después, a fines de marzo, Europa y Estados Unidos, o los países americanos que están en esa agencia, también liberarían sus reservas de petróleo. Ese anuncio no hizo bajar el precio, o lo bajó mínimamente, un día, claro. Y ahora ya volvió a subir. Está el anuncio. Sí. Con lo cual, bueno, refleja los límites de esta política. Y de la mano de esto está también el anuncio del gobierno norteamericano de bajar las sanciones a Rusia. Porque recordemos que Rusia se cumplió hace poquito 4 años del comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania, o entre Rusia y la OTAN, y desde aquel momento todo el imperialismo norteamericano y el imperialismo europeo montaron sanciones contra la compra del petróleo ruso y el gas ruso para golpear económicamente a Rusia. Ahora, frente a esta crisis que desata la guerra en el Golfo Pérsico, bueno, dice, levantamos las sanciones. Y esto arma una crisis Con Europa. Con Europa y con la OTAN. Es muy interesante porque por un lado vos tenés a Trump haciendo esto, tirándole un centro a Putin. Algunos dicen que esto le viene bárbaro a Putin, porque en febrero había tenido una caída muy pronunciada de la venta de petróleo, y que esto le viene como un salvavidas ideal para apuntalar esa caída de la venta de petróleo que estaba afectando la economía rusa. Y bueno, naturalmente salió Starmer, Merz, Macron, ni hablar Zelensky, decir, esto es una cosa de locos, le están bajando sanciones a quien yo estoy enfrentando, a quien estamos enfrentando acá en Ucrania. Arma una tensión entre Estados Unidos y la OTAN en el mismo momento en el cual ayer sale Donald Trump en una entrevista con el Financial Times. Es buenísima. Y cuando le dicen si Putin está ayudando a los iraníes. Y dijo, bueno, no me puedo quejar, pues ayudamos a los ucranianos. Si hicimos lo mismo, no puedo quejar. O sea, pero dice algo que es muy agudo, dice, ojo con la OTAN, porque la OTAN tiene que intervenir acá. Sí, si no, que en Ucrania nos vamos de Ucrania. Y si no, nos vamos de Ucrania. Nosotros hicimos mucho por Ucrania, nosotros estamos muy lejos de Ucrania, y sin embargo pusimos mucha plata. Ustedes tienen que intervenir acá en la línea esta del reclamo de que colaboren a desbloquear el estrecho de Hormuz. Sí, los está convocando a hacer una suerte de alianza naval contra Irán, pero por el momento no está logrando mayores adhesiones. Pero vos fijate lo que le plantea a Europa. Le tira un centro a Putin, que es la amenaza de Europa, y es la coartada de la cual se valen todos los gobiernos europeos para aumentar sus gastos militares, el problema de la ofensiva europea, y es a quien están enfrentando en Ucrania. Entonces le tira un centro a Putin y al mismo tiempo le dicen a esos mismos europeos, vengan a ayudarme a mí a solucionar el problema que tenemos en el estrecho de Hormuz. Y esto va resquebrajando el bloque, ¿no? El bloque estratégico formado con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, con el imperialismo europeo subordinado a Estados Unidos, como un bloque único, si se quiere.
eso se sigue erosionando. Tuvimos lo de Groenlandia, tuvimos las negociaciones previas entre Trump y Putin por establecer una paz dejando de garpe a Zelensky y a todos los gobiernos europeos. Se sigue erosionando este bloque entre Estados Unidos y la Unión Europea como un elemento, Europa importante. Tiene un problema grande porque Europa en un momento no era partidaria de la guerra de Ucrania y quien más propició un ataque a Rusia había sido Estados Unidos para que Europa no le compre petróleo y gas a Rusia, sino le compre a Estados Unidos. Y Estados Unidos lo logró. Lo logró. Y ahora Europa queda entrampada. Sí, los embarcó a todos en eso. Una guerra queda entrampada porque tienen que comprarle combustible a quién, energía a quién. Y es verdad que el estrecho de Hormuz es fundamental para Europa. Ahí está la empresa Total francesa. Total, sí. Que es uno de los principales grupos internacionales y con muchos intereses en Irán. Sí. Con muchos intereses en Irán. Tener a italiana que se llama Ensi o Eni. Algo así. Sí. O sea que Europa tiene un problema grande porque lo que dice Trump tiene una lógica. Bueno, venga que ustedes están acá. Claro. Y Europa parece que militarmente tiene algo que no tiene Estados Unidos, que son los buques antiminas. Y lo que está haciendo Irán es llenar de minas el estrecho de Hormuz. Y parece que bajar a un petrolero es muy fácil. O sea, claro. Vos mandás y va un tipo con una lanchita y le tira un misil. Es decir, que puede haber una especie de guerra de guerrillas. Lo que es muy difícil es El defender estrecho. un buque petrolero. Es muy difícil defender. Por eso la tiene difícil Trump. No solo todas las dificultades que podría generar una invasión terrestre, con los antecedentes sumamente críticos que tuvo en el último tiempo, sino que, bueno, hoy leía, por ejemplo, que Trump en esta presión contra Francia, incluso invoca a China que se sume, y a Francia, Gran Bretaña, le está pidiendo una cantidad de países que colaboren para desbloquear el estrecho de Hormuz, y que él anunciaba que hay una unidad 31 expedicionaria de marines que tiene en Japón, que ya está en viaje a Medio Oriente, que sería como el equipamiento militar de Estados Unidos para avanzar en una operatoria de estas características. Pero también una operatoria de estas características, proteger a uno de los buques petroleros que van a destinar sus provisiones a Estados Unidos, por ejemplo, requiere fuerza aérea, fuerza marítima, es decir, requiere un despliegue. Es muy fácil darlo de baja y es muy difícil protegerlo. Y podría comprometer seriamente la capacidad militar de Estados Unidos si se embarca. Y muchos dicen que usarían ese tipo de tropas especiales para una invasión acotada, como hicieron en Venezuela, que secuestraron a Maduro. Acá sería entrar a Irán para llevarse el uranio enriquecido. Es una de las hipótesis. Pero parece que no es fácil entrar a Irán a llevarte el uranio enriquecido. No es fácil. No. Entonces tienen un problema ahí. Y otro problema que tienen, parece mentira, pero por ejemplo, el tema del momento es que Estados Unidos bombardeó esta isla de Karg, que es un puerto petrolero fundamental de Irán. Porque tiene aguas muy profundas, todo. Pero, ¿qué dijo Trump? No bombardeamos la industria petrolera. Porque si, por ejemplo, ellos destruyen, pero la pueden hacer, porque realmente el control aéreo lo tienen. Se eleva el precio del petróleo. Se va a 200, o sea... Bueno, ahora, las declaraciones de ayer de Trump en la NBC News, dijo, destruimos por completo la isla de Karg, pasando por alto, obviamente, que esto que estás diciendo vos, que no tocaron la industria petrolera, pero puede que la ataquemos unas cuantas veces más solo por diversión. Ustedes vean el nivel de cinismo de esta gente, de este muchacho, es una cosa completamente demencial. Pero claro, tienen este problema. Él dijo, no tocamos oleoductos. Porque para mí, acá hay un tema, es decir, es evidente que el imperialismo yanqui tiene una estrategia global, que es la estrategia de, bueno, es decir, el problema, el control completo de la energía, del petróleo y el gas. Finalmente, Estados Unidos se autoabastece en términos petroleros. Por eso golpea a Venezuela, por eso ahora ataca al Golfo Pérsico o a Irán. Y otros países, si uno ve, son muy dependientes de la importación de combustibles o de petróleo y de gas. Vale para China, vale para India, vale para Europa, vale para todos. Entonces, ahí hay una estrategia de fondo del imperialismo norteamericano. ¿Cuáles son las contradicciones de esto?
que bueno, vos llevas adelante esto y te explota el nivel se te dispara el nivel del precio del petróleo y tenés la crisis política que se le están armando a Trump en el propio Estados Unidos. Y si bien tiene una estrategia global de que Estados Unidos sea quien domine el petróleo y el gas en el mundo, lo que no está claro es cuál es la estrategia de Estados Unidos en Irán, por estas idas y venidas. Vamos por el régimen, no vamos por el régimen, vamos por el uranio enriquecido, no vamos por el uranio enriquecido. No está claro, y eso es lo que lo empieza a meter al imperialismo norteamericano en un pantano, con todas estas contradicciones. Muchos dicen, declarate ganador y te vas. Bueno, pero ¿qué gané? Claro. Vos pudiste ver, por ejemplo, obviamente quedó, digamos, afectada todo lo que es la industria, o todo lo que son la marina iraní quedó afectada. La aviación iraní quedó afectada. Irán va a salir con menos misiles que en el pasado, porque se está utilizando en esto. O sea, no es que si se va, Irán no fue afectado, porque Irán tiene una crisis económica muy fuerte, interna. Muy fuerte. Eso también llevó a protestas importantes. Previas. Claro, podría alegar un debilitamiento de la capacidad militar de Irán. También solo con sobrevivir es un triunfo. Pero claro. Está la desigualdad de lo que se enfrenta. Es como si vos vas por la calle, vienen 3 boxeadores y te agarraste a piña. Y sobreviviste. Gané, porque, claro. Y después, ¿qué dicen todos? Ahora Irán se da cuenta del poder que tiene. Porque yo cierro el estrecho de Hormuz, que hasta ahora Irán no lo había hecho nunca. No lo había hecho, pero en gran medida se preparó para esto. Todo el mundo dice que... Es decir, sabían que eso lo tenían y se prepararon para... Es el corazón de la política defensiva de Irán. Quedan debilitados, pero con un instrumento que lo tienen. Total. Sí. Entonces, y que le demostraron al mundo el poderío que tiene ese instrumento. Sí. Y después, en el problema económico, por ejemplo, parece que los Patriots, que son los que se utilizan para destruir, son los misiles defensivos que utiliza Israel para destruir los misiles balísticos. Los interceptores salen 4 millones cada uno. Y los iraníes tiran con drones que salen 80.000. Y capaz que utilizan 4 Patriot para tratar de voltear un dron o un misil balístico. Y vos te das cuenta, si utilizan 16 millones de dólares para voltear un misil de 80.000 o un dron de 80.000. Y entonces uno también ahí va viendo, por ejemplo, parece que en la primera semana se gastaron 12.000 millones de dólares. Sí, fue el gasto y se estipula que más o menos andan en los 20.000 millones de dólares. Y bueno, también está el reclamo de parte de Ucrania. Escúchame, nosotros hace 4 años estamos acá y me viene escamoteando la plata, aunque tampoco les escamotearon tanto porque se la pusieron. Pero el problema económico pasa a ser otro problema del gasto, ¿no? Que está utilizando en términos comparativos entre un lado y el otro, descomunal de parte de Israel y parte de Estados Unidos. Sí, y en Estados Unidos eso también genera mucho descontento porque hay una situación social crítica de incremento de la carestía de vida, de inflación, etc. Incluso Trump viene de tener una política muy, muy dura con el shutdown, de cerrar una cantidad de programas que hacen a la asistencia en salud y en distintos derechos de la población. Entonces está el reclamo, no hay plata acá para atender necesidades elementales y se están rifando todo el presupuesto norteamericano. Y era el que venía a terminar con la guerra. Y aparte, esta idea, claro, Trump hizo el lema de su campaña contra lo que había sido la gestión de Biden, que fue una de las más guerreristas de todo el último periodo, en que él iba a terminar la guerra. Por eso reclamaba el Premio Nobel de la Paz. Lejos de eso, es un factor de agravamiento de la guerra. Por todos lados. Entonces también hay que prestar mucha atención al clima interno dentro de Estados Unidos. No solamente una división dentro de la propia burguesía norteamericana con relación a qué beneficios les puede traer este nuevo emprendimiento belicista por parte de Trump, sino incluso el cuadro social, el descontento que hay y la crisis hacia el interior de la población norteamericana, que todo esto va a agravar en un año donde en una cantidad de meses tenemos supuestamente nueva convocatoria a elecciones, donde aparte se tiene que renovar la composición del Parlamento. Y Trump viene de severas derrotas el año pasado, no solo Miami y el caso de Nueva York, que fue de los más rimbombantes, sino prácticamente en todos los estados. Che, digo una cosita, después si les parece pasamos. Hay que ver el tema, cómo sigue el tema de los muertos, ¿no? Es decir, la víctima fatal de todo esto, porque también hay que ver el contraste. Por ejemplo, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, hay 1.300 personas muertas en Irán.
El Ministerio de Salud dice que 223 son mujeres y 202 son niños en Irán. Bueno, tuvo todo el escándalo, ¿no? Del asesinato que fue noticia en los principales medios. Lo de la escuela. Lo de la escuela, el bombardeo al colegio de las niñas. Que trataron de decir que había sido el propio Irán, que sus misiles que fallaban y entonces fue fuego amigo. Bueno, se terminó corroborando, hubo todo un estudio muy pormenorizado de New York Times. Sí, porque hubo un esfuerzo muy contundente en tratar de ocultarlo. Primero era que esto era viejo, que no era de ahora. Entonces metían la imagen del bombardeo al colegio mezclada con un video de un episodio que había ocurrido muchísimo antes para desacreditar que esto no había ocurrido. Claro. El tema llegó a la tapa del periódico del Vaticano, incluso la foto con las tumbas de las nenas, hubo una investigación muy sigilosa. Entonces, cuando ya no podían ocultar que el hecho había ocurrido, el tema era que había sido el propio Irán. Y toda una serie de maniobras. Después, bueno, pero se fue destapando y ahora quedó claro que eso no es así. O sea, que fue el imperialismo. Ahora, luego hay que seguir con mucha atención lo del Líbano. Vos mencionaste que ya hay 800.000 personas desplazadas, 820 personas muertas, asesinadas. Lo que está haciendo Israel en el sur del Líbano trae a la cabeza lo que hicieron en Gaza. Sí, sí. Líbano pinta... Y que siguen haciendo. Y que siguen haciendo. Sí. Pero el Líbano pinta que quieren transformar otra Gaza. Es realmente una cosa terrible lo que está sucediendo ahí. Porque, bueno, finalmente Hezbollah ha salido a respaldar a Irán en la lucha contra el imperialismo. Y por lo tanto hay un objetivo muy afán. Algunos dicen que el objetivo primordial de Israel es terminar definitivamente con Hezbollah. Es decir, valerse de esta guerra para terminar definitivamente con Hezbollah y tomar el control. Ahí del Líbano hay también una crisis interna porque recordemos que el gobierno del Líbano había planteado, creo que en noviembre del año pasado, que querían avanzar en el desarme del Hezbollah. En una línea claramente de alineamiento con el sionismo, con el imperialismo, y eso no pasó. Vi en noticias, creo que es la BBC, que en el terreno y que van explicando el nivel de apoyo y adhesión que tiene el Hezbollah en el sur del Líbano. El apoyo es total y ahí es donde están bombardeando a fondo, en el apoyo entre la población civil. Sí, el imperialismo y el sionismo quieren acicatear diferencias religiosas, étnicas. Y yo lo decía, cuidado con la guerra civil. Claro. Porque ahí hay, digamos, Hezbollah es básicamente chiita, como son los iraníes. Claro. Y hay por lo menos uno lee la prensa, claro, la prensa occidental, pro-imperialista o no pro-imperialista, que da cuenta de crítica fuerte de un sector de la población, digamos, cristiana o sunita contra Hezbollah. ¿Es verdad? ¿No es verdad? No sé, pero que sí es seguro que están tratando de agitar eso, porque el gobierno del Líbano no está respaldando a Hezbollah. No, para nada. Entonces puede haber, y después está el ejército del Líbano, que no es Hezbollah. Claro. Y el ejército del Líbano, bueno, también tienen armas. Y dentro del ejército del Líbano están todos los sectores sociales del Líbano. Entonces hay hasta ahora eso no se dio porque Israel ataca a todos. Pero a uno le dicen, apoyate más en el gobierno del Líbano contra Hezbollah, lo cual plantea una crisis interna dentro del Líbano. Claro. Sí, porque aparte un instrumento de la operatoria de las potencias belicistas es la división de los pueblos en torno a prejuicios supremacistas, divisiones étnicas, toda esa ideología, ese aparato de ideas que busca dividir a la clase trabajadora y en este caso sacarle provecho en favor de la división de un pueblo que tendría que estar organizado contra la agresión imperialista. Totalmente. Bueno, paramos acá con esto. Sí, mañana nos vemos en la Cancillería a las 18 horas. Sí. Cita de honor. Para enfrentar el imperialismo. Y a Milei. Y a Milei, que es forro del imperialismo. Una movilización antiimperialista. Bueno, ¿qué pasa con la criptoestafa? O sea, no solo el mundo está conmocionado, sino que acá, puertas adentro, también el gobierno, aparte de todos los problemas que le trae la guerra a nivel mundial y su alineamiento incondicional con
con Trump, está enfrentando una serie de crisis vinculadas sobre todo con negocios de corruptela. Estuvo todo este episodio de Adorni, que viajó, metió a su esposa en la comitiva presidencial, que después se sabe que tiene gastos millonarios de tarjeta de crédito de 17 millones mensuales, cuando supuestamente tiene un ingreso de 3 millones y medio. Es decir, la semana que para Milei iba a ser la semana de la Argentina Week. No llegó el pago mínimo. Que iba a ser la semana de la Argentina Week y que iba a anunciar una cantidad de inversiones que no llegan, fue un boomerang por estos escándalos y en los últimos días particularmente las últimas revelaciones con relación al caso Libra. Ustedes recuerdan en su momento el propio presidente Javier Milei quedó involucrado en lo que fue una criptoestafa millonaria de 100 millones de dólares, se calcula aproximadamente, habiendo tuiteado y promocionado el negocio y el contrato de cómo acceder a Libra, diciendo que esto iba a incentivar el crecimiento de la economía argentina. Bueno, en su momento hemos tenido... financiar las pymes. Y financiar las pymes y toda esa historia. En su momento acá lo hemos abordado mucho el tema, con editoriales especiales, etc. Y la novedad es que aparece, a partir de un trabajo periodístico, se revela un documento que fue recuperado del celular de Novelli, que es el nexo argentino en toda esta historia, ahora lo vamos a repasar con Hayden Davis, donde aparece el borrador de un contrato de los promotores de la criptomoneda Libra con el propio Javier Milei, por el cual habría un pacto de que Milei recibiría en función del apoyo nada menos que 5 millones de dólares. Incluso muy detallado, sería 1,5 millones recibió por adelantado, otro 1,5 millones en el momento en que Milei emite su tweet y luego unos 2 millones tras la firma de un contrato que es el borrador que aparece, que terminaría de sellar este acuerdo, que iría destinado tanto a Javier Milei como a Karina Milei. Bueno, esto generó un revuelo bárbaro. Se sabe que este documento tiene una fecha de creación del 11 de febrero de 2025. Ustedes recuerdan que este escándalo estalló el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, todo el país y el mundo hablando de este problema. Es que tiene que comprarle agua a Yuyito. El celular de Novelli, de Mauricio Novelli, fue secuestrado en marzo del 2025. Toda esta información, este documento que se filtra ahora, junto con otra cantidad de evidencia abrumadora que relata el celular de Mauricio Novelli, consta en la causa desde marzo más o menos, que cuando le incautaron el celular, y sin embargo completamente escondido y carpeteado por el fiscal Taiano, que es el que tiene la causa, del que vamos a hablar también. Ahora, yo decía, Novelli es el nexo argentino con Hayden Davis. La conexión local. La conexión local. Hayden Davis, él es titular, CEO de una firma que se llama Kelsier Ventures y es el creador del token Libra, efectivamente. Él es el que se reunió, y esto está documentado y consta la prueba, con Javier y Karina Milei en la Casa Rosada en las vísperas, creo que fue el 30 de enero y en otras ocasiones más, en las vísperas de que estallara todo este escándalo y el negociado. Incluso firmó con Milei un contrato para ser el asesor ad honorem en blockchain para la Argentina. Blockchain es como la tecnología, un mecanismo de base de datos a través del cual es el soporte de las criptomonedas y otra cantidad de insumos que utilizan también las empresas, aparte de negocios financieros de esta índole. Eso incluso fue tuiteado por Milei, dando publicidad a que Hayden Davis era el asesor en esta materia de nuestro país. Yo decía que el 30 de enero se reúnen con Hayden Davis, Milei, y lo que aparece ahora en esta cantidad de prueba abrumadora, como decía, en el celular de Novelli, que es motivo de editoriales y notas en prácticamente todos los medios de comunicación, es el listado de detalles de intercambios telefónicos muy intensos que tuvo el propio Javier Milei en las horas previas a publicar su tweet promocionando la criptomoneda Libra y posteriores. Al menos hay 5 llamados entre Milei Acá paren. y Novelli. Sí. Presten atención a esto porque... No, yo no quiero aburrirlos. La crónica de los diarios es muy detallada, de tipo el minuto tanto, una conversación de 1 minuto 50, otra de 15 segundos, otra... Y el detalle es tremendo, la cantidad de intercambios, que aparte dura hasta después de la medianoche.
E incluso, no solo Milei y Karina en llamadas telefónicas con todos los involucrados, sino que también empiezan a aparecer otros personajes. Por ejemplo, en un momento determinado en el registro de llamados, con Novelli aparece Santiago Caputo, que aparentemente sería uno de los impulsores de lanzar alguna suerte de paraguas de protección para que Milei pueda... Sí, con Caputo vi que hay un llamado como a las 12:30 de la noche que dura mucho. Que dura bastante, Que sí. lo dije, che, Caputo, tenemos un quilombo barro, metete vos. Y el tipo 12:30 de la noche hablando con uno que estaba en Estados Unidos, habló como, no sé, media hora. Novelli ¿no? en ese momento, en ese día, en esas horas, estaba con Hayden Davis reunidos juntos en un hotel en Dallas, y desde ahí toda esta serie de fervorosos llamados e intercambios con todos. Aparece también Julián P., que es otro de los involucrados en el lanzamiento él es el titular de la firma Keep Protocol, que el operativo de salvataje a Milei, por ejemplo, aparece en las conversaciones de Novelli con Julián P., que él a las 12:36 am tuitea, hace un tuit Julián P. diciendo que había sido un éxito la criptomoneda Libra y explicitando que Javier Milei no había tenido ningún tipo de participación en ningún momento. Luego Julián P. admite que en realidad eso fue un pedido expreso de Novelli, Hayden Davis y toda esta runfla, y él dice que fue un error tuitear eso, que le mandaron el texto que tenía que poner. Pero salta por todos los aires. Pero aclaremos una cosita. ¿La estafa en qué consiste? En que es una criptomoneda, un token, en el cual hay una cantidad de inversión hecha en un comienzo que vale poco y nada, y como es Se va Milei, valorizando. que tuitea, creo que es a las 7 de la tarde, una cosa por el estilo, que tuitea, y la promueve, incluso no solo lo tuitea, sino que lo fija como un tuit fijo, por más que después seguía tuiteando cosas, el que quedaba arriba en el perfil de Milei, bueno, todo el mundo dice, bueno, si esto está promocionado por el presidente argentino, metámonos. Le da confianza, tiene que ser algo serio. Y cuando todos se meten, los que habían armado la estafa se retiran, algo se valoriza porque hay mucha demanda de ese token, mucha demanda, todo el mundo compra, se recontravaloriza, y al retirarse, lo que valía 100 pasa a valer 1. Sí, aparte está muy pensado, porque yo me divertí un rato viendo los horarios. Parece que Novelli lo llama a Milei faltando 3 minutos. Hablan faltando 3 minutos que Milei ponga su tuit fijado. Y en el medio de esos 3 minutos, entre que habla con Milei y pone el tuit fijado, de 5 a 6 billeteras, de 5 a 6 cuentas, nada más compran. Y compran, claro, a un precio muy bajo, porque no valía nada. Cuando venden es como que vos compraste, no sé, este micrófono a $1 y después lo vendiste a la media hora a 1.000. Por eso se habla que puede ir de 100 a 300 millones, es un negocio espectacular. Sí. A Milei le dieron 5 palos, no le dieron tanto. Capaz que lo cagaron, porque digamos que ganaron. Y aparte con todo, con todo el problema que se compró. Si Milei no tuiteaba no podía pasar nada. O sea, Milei es un elemento absolutamente determinante de la estafa. Sin Milei no pasaba nada. Claro. Entonces, y después... Un partícipe necesario, fundamental. Sí, si no hubiera nunca adquirido la envergadura que adquirió y no se habría potenciado los valores. Y después habla, y en la cuenta, en el chat, en el WhatsApp que tiene el intercambio, dice, pero yo voy a cobrar, dice. Ah, sí, es buenísima. Es impresionante. Cuando empieza a caerse todo dice, yo cobro. Sí, pero yo cobro. La mía está. Encima que me metiste en semejante problema. No, y lo otro que indigna es la parálisis de la causa judicial. Es terrible, están todos los ojos puestos sobre el fiscal Eduardo Tayano, porque a lo largo de un año, con toda esta evidencia, que aparte hoy la conocemos, fue revelada por un trabajo periodístico, pero esos peritajes oficiales estaban... Yo decía, el celular de Novelli está en la causa desde marzo de 2025. No está imputado, Milei. Milei no está imputado. No. No se cortó su celular. 0 indagatorias, 0 procesamientos y 0 avances. Y este peritaje se sabe que tiene fecha de noviembre del año pasado, es decir, unos 5 meses más o menos, y Tayano no hizo absolutamente nada, no convocó a nadie. Lo único que hizo fue enviarle un oficio a Karina Milei para que se pronuncie sobre si ese contrato es verdad o no. Y no es que le manda a un testigo, a un organismo neutral, le manda un oficio a Karina Milei, lo cual hace que todo sea
muy escandaloso. Y ahora leía que Dalbón, que es uno de los denunciantes acá, está denunciando a su vez que, digamos, el accionar de Tayano no sería caprichoso, sino que sus vínculos con el gobierno son muy estrechos, a punto tal de que el hijo del fiscal Tayano, que se llama Federico Tayano, fue designado por una resolución oficial, la 106-2024, en agosto de 2024, como jefe de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria de Bienes Decomisados bajo la jefatura de gabinete del gobierno de Javier Milei. Lo cual muestra toda la... Vos ahí... hay entonces, no sé. Muestra que... No hay mérito de... No hay un carácter imparcial de la justicia para nada, que está jugando muy fuerte para salvarle las papas a Milei contra toda la evidencia que realmente es... Escuchá, la causa del pueblo obrero... Bueno, estaba por decir exactamente lo mismo. Le sacaron el celular a compañeras que están en un comedor. Que viven en la villa. Que viven en una villa. Acá el celular de Milei no se lo sacaron. Vos tenés que decir, dame tu celular, está el otro. Y no. Y a mí me hizo acordar, viendo los horarios, me hizo acordar la causa de Mariano Ferreira. Porque una prueba fundamental para condenar a Pedraza fueron los llamados. Cuando intentó sobornar al juez Arauz de la Madrid. Pero los llamados del día, del momento del crimen. Del Gallego Fernández. Claro. Y ni siquiera era al teléfono de Pedraza, era el teléfono del Gallego Fernández que estaba con Pedraza. El Gallego Fernández era el secretario adjunto de la Unión Ferroviaria. Entonces estaba la patota en Avellaneda, Barracas, Gallego Fernández y Pedraza en la sede de la Unión Ferroviaria. Y lo que la justicia tomó como una prueba fundamental para decidir la condena era la comunicación. El contenido no se sabía porque si no está pinchado el teléfono, vos no sabés qué se dijeron. Pero sí podés saber las comunicaciones cómo fueron. Es decir, te llamaron, cuánto duró la llamada, lo que se sabe ahora. Y había una cantidad de llamadas que daban cuenta de una relación inmediata entre lo que pasaba ahí en el terreno con la comunicación. Y Pedraza decía, no son conmigo, bueno, pero vos estabas con el Gallego Fernández. Entonces vos sabías. Lógico, claro. Y acá hay una jerarquía en un sindicato. Claro, pero acá está con Karina, está con Caputo y está con Milei mismo. Claro. Y el que dice me van a pagar es Milei. Claro. ¿Se acuerdan que aparte después baja el tuit ese de Libra y sube otro donde termina puteando la casta? Sí, pero aparte todos estos, escúchame, Adorni, Milei, Karina, bueno, son los que nos acusaban a los compañeros del pueblo obrero, sí, a nosotros, de no sé cuántas barbaridades. Es un grupo de ladrones, pero un grupo de delincuentes completamente demencial. Y que van al Congreso Javier Milei y dice, el eje de mi discurso es la revolución moral. ¿De qué hablas? Es de locos. Es de locos. Ahora, nosotros dijimos, capaz que está en algún archivo, a Adorni particularmente, ¿no? Todo vuelve en la vida. Todos los que nos sacudían y nos pegaban, nos ensuciaban o vilipendiaban, todo lo demás, ahora están en el barro. En Twitter vi dos imágenes buenísimas. Era Adorni y su mujer antes y Adorni y su mujer ahora. Entonces uno pone con la suya y con la nuestra. Entonces, con la suya está Adorni con un shortcito todo roto, pelado, pues se puso pelo. Tiene derecho, pero también lo pudo pagar. Bueno, entonces está. Fue muy comentado ese asunto. Bueno, entonces están las dos fotos. El tipo con la de él era un muerto de hambre. Y ahora no, tiene pelo, avión privado. Entonces la foto de avión privado. Claro, ¿viste? porque está el viaje privado a Punta del Este también. Sí, claro. El tipo que salió el periodista, el amigo, que él invita a enterrarlo. Dice, yo no lo pagué. Un tipo que aparte festejando que despedían a los trabajadores estatales. Sí. Festejando, hemos sacado a 50.000 trabajadores, vamos a terminar con los curros. Estos mismos son los que ahora aparecen en avión privado, en hoteles de $5.000 la noche en Nueva York. En un momento irán en cana, cuando venga la mala y todo esto irán en cana. Esta causa es muy difícil que no... quien cierre esta causa, un juez que cierre esta causa es... un papelón. Sí, va a quedar muy comprometido. Van a tener que buscar postergarla, todo. Pero si mañana Milei entra en desgracia, que ojalá ocurra, esta causa lo deja preso. Totalmente. Y si el Congreso no fuese un grupo de miserables también, de corruptos y de forro de Milei, le hacen un juicio político. Pero, escúchame, sobra. Porque un juicio político ni siquiera es una causa penal. Sí, que es la incompatibilidad para ser un funcionario público por toda esta porquería. Yo sé, Ibarra, cuando por lo de Cromañón, se hizo un juicio político.
Después no fue condenado penalmente. Para mí estuvo mal que no sea condenado penalmente. Pero no hay una necesidad de una condena penal para un juicio político. Tiene otro tipo de consideración. Bueno, ¿vamos a los premios? Vamos a los premios. Bueno, Adornado. Sí. Adorni. Adornado. Adorni, sí, que se estaba deslomando en Nueva York con la tuya contribuyente. ¿Vio la habitación que tenía? Sí, de Sí. $1.500. No, $5.000 la noche. Estás loco. No, es un delirio. Claro, un tipo que declaró un patrimonio de $40.000. Sí, sí, sí. Entre una noche allá, la mujer sacó el pasaje en Nueva York, $5.200. En una semanita se quemó el patrimonio. Y después el avión privado. No, y ese pasaje no lo usó porque después fue en el Claro, y el avión $5.000 también. Sí, yo nunca fui a Nueva York, Sí. pero no sé, nunca fui a Estados Unidos. No, pero un No, avión no sale o eso. sea, Sale $1.000. $1.200. Esto pagó $5.200. Porque sacó uno en primera para viajar como... Claro, pero si vos estás juntando el mango para hacer el viaje de tu vida, no te vas en Pero escucha, primera... y aparte este argumento Y de que aparte- no hay costo marginal, porque igual la comitiva va a ir. Bueno, yo me subo a tomar el bondi y no me cobres la sube. Total- El bondi va a viajar y va a hacerlo. ¿Por qué? Claro. Yo tengo que pagar pero el boleto. hay costo marginal. Siempre hay un costo marginal. Sí. O sea, que hay si hay un costo marginal, hay un costo. Y después, por ejemplo, no sé, vos vas a un hotel, si van dos, te cobran más que a uno la habitación. Lógico. Sí. Eso es así, digamos, por más que... Bueno, Adorni, Sí. estás Sí. nominado. Nominadísimo. Dijimos el fiscal Tayano, también Sí, por sí. todo esto que acabamos de contar, su complicidad participación con en Milei. garantizar la impunidad de un Y al escándalo. hijo también, el hijo ese que tiene un Y al puesto hijo no que sirve tiene un- para nada, no sé, Esos no son los entra en la niveles. tarjeta todo ese cargo Claro, que tiene. sí. ¿Y quién más? Bueno, nos falta uno. Sí, ¿Quién lo tenemos. habíamos dicho? Y nos sobra gente, podemos nominar a tanto. A tanto No, pero desgraciado. habíamos dicho nominarlo a Jalil en representación de los Ah. gobernadores, porque ahí en Catamarca, como está ocurriendo en numerosas provincias, la motosierra de los gobernadores contra la docencia docencia y los es brutal. trabajadores estatales es brutal. Y el dato es que los docentes se están movilizando, bueno, en Córdoba hubo represión, etcétera, y no están teniendo respuesta. O sea, Sí. tampoco los docentes de Pero aparte, Catamarca. y los gobernadores que fueron con Milei a la gira, cuando volvieron tienen sus provincias incendiadas. Quilombo en Santa Cruz, Sí. Quilombo en Catamarca, inundada Tucumán. Y la caída de recaudación, la caída de la coparticipación, que refleja la caída de recaudación, fue de 6%, 7%. Es decir, que van a apoyar a Milei mientras se incendia todo. Totalmente. Sí. Pero tenemos bueno. a Adorni hoy. Adorni, bueno, otra Y Adorni. sí, Adorni. me parece, ojo, no es que apoyemos a Jalí, nadie. Ni a Tayano. Pero bueno, vamos contra el adornado Adorni. Acuérdense de suscribirse, de darle me gusta al programa, de darle difusión, de compartirlo. Y nos vemos el lunes de la semana que viene. Si a el lunes es feriado, Salimos igual, salimos igual. con un especial. Sí, por el 24 de marzo. 24 de marzo. Nos vemos. Adiós.